Bueno, pues nuevamente muy buenas noches. Bienvenidos a esta sesión síncrona programada para esta semana. Como ustedes saben, la semana pasada terminamos con la actividad número 5 que hablaba de lo que viene siendo el capítulo 22, lo que viene siendo el tema de sueldos y salarios. En esta semana, como tal, no tenemos una sesión síncrona programada para ver un tema en específico, ya que esta semana las personas que ya han tenido la oportunidad de conectarse a la plataforma se pudieron haber dado cuenta de que este fin de semana está programado lo que ya viene haciendo el examen parcial del curso de contabilidad 2. Esta sesión prácticamente nada más es dar un repaso muy breve, un repaso muy general de los puntos que se vieron y decirles cuáles son los lineamientos que van a tener que seguir para presentar el examen. Ahorita el examen todavía no está disponible, el examen va a estar disponible de las 00 horas del viernes y hasta las 23:59 de la noche del próximo lunes, es decir, va a estar de viernes a lunes. Son 4 días para que ustedes tengan la oportunidad de presentar su examen. Este examen consta de 30 preguntas de todos los temas que vimos en la primera parte del curso y van a tener 2 intentos para presentarlo, es decir, pueden, si en el primer intento no llegan a tener una calificación satisfactoria, pueden volver a hacer otro intento y técnicamente se les debe de respetar el segundo intento. Es muy importante comentarles también que ahí en la misma plataforma vienen los lineamientos para presentar. Ustedes ya han presentado anteriormente este tipo de exámenes, son alumnos de contabilidad 2, entonces ya saben más o menos cuál es la mecánica. Se van a tener 2 intentos y se tienen 2 horas para presentar el examen, ¿ok? Entonces, es muy importante que le den una repasada a todos los capítulos que vimos. Ahorita vamos a ir mencionando muy a grosso modo los temas que vimos en esta primera parte del curso y que les van a servir de base. Para iniciar, si recuerdan, empezamos con lo que viene siendo el capítulo número 15, si mal no recuerdo, que hablaba de lo que vienen siendo las mercancías en tránsito. En su momento mencionamos que las mercancías en tránsito son todas aquellas mercancías que ya adquirimos, pero que físicamente no se encuentran en el almacén. Estas mercancías en tránsito tienen la peculiaridad que se deben de registrar dentro del activo circulante como mercancías en tránsito, como su nombre lo dice, y ya después de que nos llegan al almacén, ahora sí tenemos que hacer su traspaso contable, es decir, quitarlo de la cuenta de mercancías en tránsito para mandarlo a la cuenta de mercancías generales. ¿Por qué? Porque físicamente ya se encuentran ahí. También vimos que dentro de lo que vienen siendo las mercancías en tránsito, todos los gastos que se originaban para el traslado de dichas mercancías desde el lugar de procedencia hasta nuestro almacén debe considerarse como parte del costo de las mercancías. Mencionábamos también que las mercancías en tránsito, cuando se compran en el lugar de origen, no tiene tanto problema porque se conoce de manera inmediata cuál es el costo de esas mercancías y pues obviamente se registran de manera directa en lo que viene siendo la cuenta de mercancías en general, cosa que no sucede con las mercancías que están en otro país, en otro estado o en otra situación geográfica o en una localización geográfica diferente a donde tenemos nuestro negocio. Y ahí se presenta lo que viene siendo la problemática de que no se conoce el costo total de las mercancías para hacer su registro contable. Eso como términos generales o como un repaso general, eso es lo que viene siendo el tema de las mercancías en tránsito. Después vimos lo que vienen siendo los libros de contabilidad, donde nos vimos que existe el libro mayor, el libro de diario y la balanza de comprobación. Estos libros de contabilidad son los que comúnmente se utilizan en las empresas para llevar a cabo los registros contables de las operaciones, reitero, de una empresa, negocio o una persona física con actividad empresarial. Dentro de los cuestionarios que se les pidieron y de la literatura de los capítulos, vimos algunos conceptos como cuándo se debe usar un libro de mayor, cómo se debe registrar, qué se debe poner en tal columna, etcétera. Y también vimos lo que es un asiento simple que consta de un cargo y un abono, que es la regla de la partida doble, y los asientos compuestos, que pueden ser un cargo y 3 abonos, o 2 cargos y 3 abonos, pero a fin de cuentas la suma de todos los cargos y la suma de todos los créditos no debe de dar la misma cantidad para que se pueda cumplir la regla de la partida doble. También vimos que la suma de todos los movimientos de mayor deben de ser proporcionalmente iguales tanto en el debe como en el haber, o sea, es decir, a toda afectación de un cargo siempre debe de haber
un abono. Después continuamos con lo que vienen siendo las cuentas colectivas de control. Las cuentas colectivas de control, así a grosso modo, son todas aquellas cuentas que agrupan en una sola cuenta de mayor varias subcuentas. Vimos algunos ejemplos de lo que vienen siendo, por ejemplo, la cuenta de bancos. Vimos ahí que si hay cuentas, por ejemplo, en el caso de las cuentas de bancos que tienen subcuentas en moneda nacional, en el extranjero, etcétera. Y estas cuentas colectivas se utilizan cuando el nivel de operaciones de una empresa o de un negocio es muy, muy grande. Vimos el ejemplo de que si una empresa tiene nada más un cliente o que no tiene mucho nivel de operaciones, se puede abrir una cuenta de mayor en específico para ese cliente. Sin embargo, cuando son operaciones, perdón, de más alta complejidad o de más volumen, pues obviamente hay que abrir cuentas de control para tener el orden de cada una de las cuentas que integran esa cuenta de mayor. Por ejemplo, el caso de clientes, que si tenemos la cuenta de clientes, pues no vamos a abrir una cuenta para Juan Pérez, una cuenta para Juan Román, etcétera. Si son 1000 clientes, pues tenemos que abrir cuentas colectivas, es decir, de la cuenta de mayor, sacar auxiliares y que agrupen una cuenta de mayor el saldo total y que nos permita ver de manera analítica los movimientos de cada uno de sus clientes. A grosso modo, esas son las cuentas colectivas o de control. Después nos fuimos a ver lo que son los asientos de ajuste, que habla del capítulo número 19. Los asientos de ajuste no son otra cosa más que aquellos asientos que se tienen que realizar previos a la elaboración de los estados financieros. Cuando nosotros hacemos el registro de nuestras operaciones contables en un periodo determinado, al final tenemos que sacar una balanza de comprobación y luego hacer los asientos de ajustes para sacar nuestra balanza de saldos ajustados y con esos saldos ya ajustados presentar los estados financieros básicos que en su momento vieron en el curso de contabilidad 1, que son el estado de resultados y el balance general. Los asientos de ajuste dependen de la complejidad que tenga una empresa, varían en su cantidad de acuerdo a la misma cantidad de operaciones que tenga de la empresa, a la complejidad, al giro del negocio, etcétera. Y no existe un número determinado de números de ajustes o que digas, todas las empresas tienen que hacer determinado número de ajustes de manera igual, que sea igual. No. A lo mejor las empresas que tienen un menor volumen de operaciones, como las micros, pequeñas y medianas empresas, van a tener ajustes más en cuanto a volumen y de menor complejidad que una empresa como Ternium, Coca-Cola, etcétera, que tiene volúmenes muy grandes de operaciones y que sus niveles de ajustes o sus asientos de ajuste tienen que ser mayores. Pusimos el ejemplo por ejemplo, las depreciaciones, que las depreciaciones se deben, aunque no existiera, más bien dicho, una operación financiera en un periodo determinado en una empresa, dichas operaciones, aunque no se registren, ya modifican la situación financiera tanto del balance general como del estado de resultados. ¿Por qué? Porque pusimos el ejemplo de un activo fijo. Si un activo fijo no se deprecia correctamente, el valor que se presente como tal dentro del rubro de activos fijos en el balance general no va a ser el adecuado. Si dejamos de registrar alguna operación por concepto de alguna venta, alguna operación por un ajuste de amortización, inclusive cuando estamos disminuyendo el valor de los activos diferidos o alguna amortización de lo que viene siendo el pasivo diferido, es decir, de los cobros hechos por anticipado, obviamente no se nos va a reflejar nuestra utilidad ni nuestra situación financiera en cada uno de los estados financieros que correspondan. Entonces, estos asientos de ajuste es importante hacerlos previos a la elaboración de los estados financieros y obviamente hacerlos de acuerdo al volumen de operaciones de la empresa y a la complejidad o al giro de que se trate. Y ya por último vimos lo que viene siendo el capítulo, creo que es el número 22, que hablaba de lo que vienen siendo los sueldos y salarios. Por ahí mencionamos algunos conceptos muy marcados de lo que viene siendo tanto las aportaciones que tiene que hacer un patrón por tener personal que le preste un servicio subordinado, como el caso de los sueldos y salarios. Vimos los porcentajes de lo que le corresponde al patrón en cuestión de seguridad social, el 2% del retiro para la FORE, el 5% para el Infonavit, inclusive muchas de esas preguntas vienen dentro de las actividades que mencionamos en este capítulo. También vimos que existe un 3% sobre nómina, que es todo aquel impuesto que tiene que pagar un patrón por
tener personal a su cargo y se lo tiene que pagar a nivel estatal. Vimos cuál es el impuesto sobre la renta, inclusive vimos un cálculo de cuánto es lo que le corresponde al trabajador, dependiendo de su nivel de ingresos. Vimos ahí un ejemplo de lo que es el subsidio. Hay que recordar que el subsidio es todo aquel apoyo federal que le da el gobierno a aquellos trabajadores que ganan menos. Y si recuerdan, inclusive vimos ahí un ejemplo de una persona que ganaba un poquito, una cantidad grande de dinero, que su impuesto era mayor, y lo vimos dos ejemplos más de cómo iba disminuyendo ese valor del impuesto hasta convertirse en un subsidio. Anteriormente se le llamaba crédito al salario y es la forma en la que se registra dentro de la contabilidad, dentro de la cuenta de mayor de impuestos a favor, todos los pagos que haga el patrón por concepto de crédito al salario. Hay que recordar, inclusive también lo mencionamos, que cuando el patrón hace un pago por concepto de crédito al salario, él lo disminuye de sus impuestos. ¿Por qué? Porque el gobierno federal no nos va a pagar a nosotros directamente ese subsidio. Así como el patrón está obligado a retenernos por concepto de ICR, por los pagos que nos hagan de acuerdo a nuestros ingresos, también el patrón está obligado a pagarnos ese subsidio que salga del cálculo del impuesto. Acuérdense que puede salir tanto impuesto a pagar, que es cuando nos hacen una retención, o nos puede salir un impuesto a favor, que es cuando tenemos un crédito al salario, y esa retención que hace el patrón la paga directamente a la Secretaría de Hacienda, y ese pago que hace el patrón de crédito al salario, subsidio a los empleados, lo disminuye de los impuestos. Un ejemplo, si tiene 10 empleados y esos 10 empleados generaron 10,000 pesos de retenciones, pero aparte tiene 3 empleados que generaron 500 pesos de crédito al salario, el patrón le va a retener esos 10,000 pesos a los trabajadores y va a pagar 300 pesos a las personas que tengan un ingreso menor. Pero cuando él presente su declaración anual, él le va a decir a Hacienda, yo tengo 10,000 pesos de retenciones que yo le quité a los trabajadores por concepto de sus impuestos, pero también yo tengo 300 pesos que yo le pagué a aquellos trabajadores que tienen un menor ingreso. Entonces 10,000 menos 300, lo que paga netamente el patrón a la Secretaría de Hacienda o al SAT es de 9,700 pesos. Es nada más como un ejemplo muy sencillo. Vimos también hay un cálculo y una mecánica de cómo se hace esa determinación tanto de las cuotas obrero patronales, el 3% sobre nómina y el ICR. ICR subsidios para los trabajadores, las cuotas obrero patronales de IMSS, SAR, Infonavit, algunas del IMSS corresponden al patrón y otras al trabajador. Las cuotas de retiro, el 2% es totalmente del patrón, y la cesantía en edad y vejez, una parte del patrón y una parte del trabajador, y en el caso del Infonavit, el 5% es totalmente a cargo del patrón. Para el caso del 3% sobre nóminas, del total de pagos que haga el patrón durante un periodo determinado, está obligado a pagarle un 3% al gobierno estatal, que en este caso es el 3% para el estado de Nuevo León. También mencionamos que a nivel nacional este impuesto varía dependiendo del estado, valga la redundancia, y pues cada estado tiene su ley de ingresos estatales y ellos determinan cuál es el impuesto que le corresponde. Mencionamos que en algunos casos es un 1%, en otros es 2%, pero actualmente en el estado de Nuevo León, que es lo que nos aboca a nosotros, es del 3%. Entonces, dicho esto, les encargo mucho, por favor, que den una revisada a todas las preguntas que vienen en los cuestionarios, que den una repasada general a lo que vienen siendo los capítulos que vimos. En el caso específico del capítulo 22, den una leída a lo que vienen siendo los artículos 113, 114 y 115 y repasar todo de una manera muy general. El examen considero que está amigable por la forma, son preguntas de respuesta múltiple, es decir, viene una pregunta con 4 respuestas y ustedes van a elegir la que sea la correcta para obtener el puntaje necesario. Les encargo mucho que si tienen alguna situación adicional para presentar el examen, lo hagan saber a través de un correo a la universidad. Creo que ahí en lo que viene siendo la configuración de lo que viene siendo el examen, se les puso a dónde mandar un correo en dado caso de que llegaran a tener una cuestión técnica al momento de presentar el examen. Inclusive ahí también se les pone cuál es el navegador que se recomienda para presentar el examen y que no tenga un problema muy específico de navegación. Entiendo también que en muchos de los casos
depende mucho también del internet. Ha habido ocasiones, creo, no sé si me ha tocado con ustedes o con los alumnos de contabilidad 1, de que estamos dando la clase y de repente se va el internet, son cosas que no están a nuestro alcance, pero siempre es importante dejar una evidencia para saber qué se podría hacer en estos casos y hacérselo saber a la universidad para ver cómo se va a proceder. Por otro lado, prácticamente ahorita están pendientes de revisar, me faltan creo que 2 aulas por revisar. Estas aulas están pendientes de revisar lo que viene siendo el capítulo 22 y el capítulo anterior. Está pendiente de revisar lo que viene siendo asientos de ajuste y sueldos y salarios. Estas evaluaciones deben de quedar a más tardar el día de mañana o el jueves a primera hora, para que cuando ustedes ya presenten su examen parcial, esas evaluaciones ya estén, sobre todo por si me llega a hacer algún comentario de que todavía falta de evaluar algunas tareas, es por esa situación, por la sobrecarga que traemos, pero ya se está en proceso de evaluación. Les vuelvo a hacer el comentario a todos aquellos alumnos que por alguna situación particular no han podido presentar alguna tarea, no han podido participar en algún foro, háganmelo saber para ver la manera de apoyarlos y que no se les vaya a quedar alguna tarea pendiente, que al final hay que acordarnos que tanto el examen parcial, el trabajo final y las actividades, así como los foros, ponderan su calificación. Si nosotros tenemos un trabajo parcial o tenemos todas nuestras tareas, pues podemos obtener el porcentaje máximo de esas tareas que nos podría ayudar en un momento dado para aprobarla o acreditar la materia. ¿Ok? Dicho esto, reitero, nada más hacer una sesión así de plática muy sencilla. Para esta semana no tenemos programada ninguna sesión de tema en específico. La próxima semana, a más tardar entre sábado y domingo, ya debe de estar cargada. Ahora sí la semana entrante, que creo que va a ser el tema de cuentas de orden, y ahí se va a configurar de manera habitual lo que viene siendo la actividad. Recordando, porque creo que una compañera ahorita me hizo una observación que no me había yo percatado, dentro de la configuración de lo que viene siendo la sesión de hoy se le puso que era miércoles 6 de julio y efectivamente es martes 6 de julio, ¿verdad? Entonces, sí es importante que tomen eso en consideración. Generalmente nuestras clases para el curso de contabilidad 2 de las diferentes carreras es los martes a las 8 o a las 20 horas, y así se va a hacer hasta el final del curso, salvo que haya una situación muy particular, se les enviará un mensaje para decirles que se cambiará la sesión en un horario y en un día diferente al que estamos acostumbrados a dar. No sé si tengan alguna duda, algún comentario antes de dar por terminada la sesión. Por mi parte, todo perfecto. Muchísimas gracias. Muy bien, Rubí. ¿Alguien más? No, todo muy bien, gracias. Ok. Bueno, pues les agradezco su atención. Les pido mucho que nuevamente revisen sus tareas, denle una leidita a los capítulos. Cualquier duda que lleguen a tener de aquí a la fecha del examen, tentativamente todavía tenemos miércoles y jueves, háganmelo saber para acabarlo de una vez, que reitero, prácticamente ahí viene muy bien especificado cuál es la dinámica o la logística, si así lo queremos ver, de lo que viene siendo cómo presentar el examen parcial. Les agradezco mucho su atención, su compromiso por conectarse a esta sesión, y si Dios quiere nos vemos la próxima semana para empezar con la segunda parte del curso con el tema de cuentas de orden. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.